Buenas, profe. Buenas, ¿cómo les va? Bien, bien. Buenas, profe. Bueno, a ver, vamos a abrir. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas. Ahí está. ¿Qué tal, profe? Buen día. ¿Cómo andan? Disculpen que me he demorado, pero lo que pasa es que como yo normalmente trabajo a la mañana en la universidad y venir justo a las 12 es salir pues apuradas. Así que he podido y hoy no tanto. Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Tengan la tabla periódica con ustedes porque vamos a necesitar ver unos datos. Hoy vamos a entrar en, más que nada, en un tema que es problemas de resolver con calculadora y con la tabla periódica. Primero vamos a ver la teoría y después avanzamos. A ver, bueno, empezamos para que no se haga tan tarde, aunque no es tan largo. ¿Cuántos estamos? Ahí he dejado libre. Bueno, listo. Hoy lo que vamos a ver es estequiometría, se llama. Es la parte de la química que nos toca en este capítulo. Tiene que ver con lo que se llama las relaciones entre las cantidades, o sea, son relaciones cuantitativas en una reacción química. O sea... Hola, profe. ¿Cómo? ¿No está? Hola, profe. Ah, saludando. Bueno, perfecto. Ya hemos empezado. Lo que les decía que hoy empezamos a ver lo que se llama la estequiometría de la química, que es una relación de las cantidades. Sabemos que una reacción química es la, digamos, suma o hacer reaccionar dos compuestos, uno que le llamemos A y otro que le llamamos B. Entonces, cuando reacciona A con B va a dar como producto C más D o C solo. La cantidad del producto que se forma o se genera depende de una serie de leyes, pero obviamente, en primer lugar, depende de la cantidad de A y de B que hayamos puesto. ¿En qué manera o qué cantidades reaccionan entre ellos para que esto suceda? Es lo que estudia la estequiometría. Por eso la definición es que estudia las relaciones cuantitativas, o sea, las de cantidad, en las reacciones químicas, o sea, la relación de los reactivos con los productos. Siempre para poder hablar de esto vamos a estar mirando una ecuación química, que hemos dicho que una ecuación de una reacción es tener los reactivos que van a reaccionar con los productos que va a dar esa reacción. Y la reacción tiene que estar perfectamente balanceada para que nosotros podamos sacar conclusiones de esa reacción. Si no está equilibrada, la reacción no está bien. No nos sirve de parámetro de información para poder avanzar. ¿Qué vamos a ver primero? Las leyes que rigen esas reacciones. Son dos leyes o tres que hemos visto en una de las primeras clases, que ahora, digamos, toman más forma porque se entienden un poquito mejor, que una de ellas era la ley de conservación de la masa. Acuérdense que hemos dicho que todo en todo caso se transforma, pero nada se pierde. Esa era la ley de conservación de la masa. Entonces, imaginemos, aquí tenemos una reacción escrita de la formación del agua, hipotéticamente. Entonces, ¿qué reactivos utilizamos para fabricar agua? Hidrógeno y oxígeno. Acuérdense que cuando tiene el subíndice 2 es porque en la naturaleza existe como gas. Entonces, el hidrógeno es un gas, el oxígeno es un gas. Esos serían los reactivos que combinados, de alguna manera, van a dar como producto, en este caso, el agua. Para que esta reacción sea coherente, sea real o sea cierta, tiene que estar equilibrada. Y el equilibrio o balanceada es la igualación de la que hacíamos en las otras clases. Entonces, para que esta reacción esté igualada, con un 2 adelante del hidrógeno, nos va a quedar
exactamente la misma cantidad de elementos de la parte de la izquierda y la de los productos, como es la del agua. Aquí tenemos otro ejemplo donde vamos a formar ácido clorhídrico, que son el cloro, que también es un gas, que es cloro 2, el hidrógeno, que es un gas, hidrógeno 2, y vamos a obtener el ácido clorhídrico, y para que la reacción esté balanceada, se le pone un 2 y queda 2 moléculas de ácido clorhídrico. Entonces, lo que quiere decir esta ley es que si sumamos la cantidad de la masa de los reactivos, el producto o la masa de los resultantes o de los productos van a ser iguales. O sea, si aquí partimos, por decir, de 10 gramos de hidrógeno más 10 gramos de oxígeno, la cantidad de gramos de agua que vamos a obtener es 40. O sea, siempre que reaccione todo y esté en una serie de condiciones de pureza, etc. Pero en teoría, la suma de los reactivos tiene que dar la suma o el total de los productos. Eso quiere decir la ley de conservación, porque ya hemos aprendido que en la química nada se pierde, a lo sumo se transforma en energía, pero nada se pierde, sino que todo se transforma. Esa es la ley de conservación de la masa. La otra era la ley de las proporciones constantes. ¿Qué quería decir esto? Que todos los compuestos químicos o los elementos tienen una fórmula que es estable, que es igual, ya sea en la poca cantidad o en la mucha cantidad. O sea, si tenemos en un recipiente amoníaco la fórmula química de una molécula chiquitita, única, es la misma y es las mismas proporciones que el todo de un vaso lleno de un recipiente de un volumen mucho mayor. Esto quiere decir que la manera como se combinan esos elementos para formar un compuesto lo hacen siempre de la misma proporción. Y el ejemplo más fácil es el agua. El agua es 2 moléculas de hidrógeno por molécula de oxígeno. Esa proporción se mantiene siempre. Aquí está la ley de Proust en el primer ejemplo, para la producción, por ejemplo, del dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a tener en la fórmula 2 oxígenos y un carbono. Aquí tenemos el monóxido. No le alcanzo a ver si esto es un 1 o no. Pero esta es una moleculita de dióxido de carbono también, un 2 entonces. Lo que dice aquí, si la cantidad se aumenta, aquí hemos puesto como ejemplo 2 moléculas que se formarían en vez de una, la proporción como se combina sigue siendo la misma. O sea, la fórmula química del agua o del producto va a ser siempre la misma. Y en general son valores pequeños y sencillos, decíamos la otra vez. O sea, es 1, es 2, no es mitad, no es un cuarto. Entonces, resumiendo, ley de las proporciones constantes. Cuando 2 o más elementos se van a combinar o unir para formar un compuesto, lo van a hacer siempre en las mismas proporciones en su relación a la composición y lo que significa en su relación a su peso. Esa es la segunda ley de ponderal de las combinaciones químicas, o llamada ley de Proust. Y la tercera y última es la ley de Dalton, donde dice que un elemento cualquiera, el carbono, el oxígeno, pueden combinarse de distinta manera. Esa distinta manera va a generar, por lo tanto, distintos compuestos. Entonces, cantidades diferentes de un mismo elemento se pueden combinar con otra cantidad fija de otro elemento y van a formar diferentes compuestos. También en una relación de números sencillos, enteros y pequeños. Aquí el ejemplo que lo tenemos es del monóxido de carbono, que es un carbono con un oxígeno, o del dióxido de carbono, que son 2 oxígenos y un solo carbono. Bueno, ahora lo que vamos a entrar es en algo que a veces les cuesta entender. Por ahí el que ha visto química, no sé dónde ponerlo para que no moleste esta barra. Ahí lo voy a poner. Los que han visto química, por ahí les resulta un poquito más fácil entenderlo, porque ya lo han alguna vez visto. Pero es poder diferenciar cuando nosotros hablamos de valores macroscópicos más grandes y valores microscópicos.
Entonces, ustedes imagínense que cuando hablamos de una molécula de agua, tiene nada más que un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. O sea que es, desde el punto de vista material, imperceptible ni a los ojos ni al microscopio, si quieres, mucho más chiquita. Es un átomo un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Eso sería lo que se llama una molécula y por lo tanto está formada por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, cuando hablamos de la masa, el peso, la cantidad de gramos que forman esas estructuras tan chiquititas, no las expresamos en gramos, sino las expresamos en una unidad que se llama UMA, unidad de masa atómica, que se le ha puesto un valor arbitrario y aleatorio, comparándolo con alguien, y en este caso ha sido el carbono. Acuérdense que cuando hablamos de la tabla periódica, tomábamos de referencia el hidrógeno. En este caso, para medir el peso, se tomó de referencia al carbono. Y se considera que una UMA, o sea, una unidad de masa atómica, es la 12ª parte del peso de un carbono. Entonces, nosotros si vemos en la tabla periódica, tiene un valor en el casillerito, donde eso va a ser el peso de una unidad de medida, que es la unidad de masa atómica. Y es lo que pesa un átomo de ese elemento que está en la tabla periódica. De la misma manera, si sumamos, por ejemplo, ¿tiene la tabla periódica alguno a mano? Díganme qué peso figura para el hidrógeno y qué peso nos figura para el oxígeno. O sea, la masa atómica, dice usted, profe. Sí, la que figura en la tabla periódica. En hidrógeno 1,008. Sí, que redondeando es 1. Acuérdense que hemos dicho que las tablas periódicas tienen hasta 2 y 3 cifras decimales porque han sacado lo que es la media de las variaciones que se encuentran en la naturaleza, que son las variedades isotrópicas. Pero van a ver ustedes que casi siempre se puede redondear en un valor entero. En este caso, 1. El hidrógeno pesa 1 unidad de masa atómica. ¿Y el oxígeno? 16. Y el oxígeno 16. Entonces, un átomo, si tenemos que decir cuánto pesa un átomo de hidrógeno, pesa una UMA. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un oxígeno? 16 UMA. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? 16 más 2. 18. 18 UMA. UMA. Ahora, si en vez de usar la palabra UMA, usamos gramo, o sea, hacemos una extrapolación a un valor macroscópico que la podemos medir y pesar, que es gramos, donde entonces, si de hidrógeno decimos 1 gramo de hidrógeno, en vez de estar hablando de un átomo o de la masa atómica de un átomo, estamos hablando de lo que se llama átomo-gramo. O sea, es la misma masa UMA, pero la expresamos en gramos. Esa, digamos, masa es a la que le llamamos átomo-gramo. De la misma manera, cuando hablamos de una molécula y el peso expresado en UMA lo transformamos en gramos, estamos hablando de lo que se llama molécula-gramo o mol. Mol es la palabra que más utilizamos y que más la tenemos como referencia después para otras fórmulas, otras consideraciones. Entonces, ¿qué es un mol? Es la cantidad de sustancia en gramos que tiene un conjunto de moléculas llamado mol. Es la masa molecular, pero expresada en gramos. Pero es un valor grande, macroscópico. Entonces, si yo les digo, un mol de agua son 16 gramos de agua. Una molécula de agua son 16 UMA. ¿Se entendió? Hasta ahí es muy simple. Uno es expresado en gramos y otro es expresado en unidades de masa, o sea, en UMA. Pero ¿qué pasa cuando expresamos en gramos? En realidad, ¿cuántas moléculas tiene un gramo? Imaginemos una molécula de agua
pesa 18 UMA. Pero un mol de agua pesa 18 gramos, ya es considerable. Podría ser en un vaso de precipitación un volumen como el que está en la figura. Pero entonces, lo que quiero saber es cuántas de estas moléculas chiquititas hay en un mol de agua. Y ese es un dato que se descubrió, que lo descubrió un químico llamado Avogadro, donde determinó que siempre la cantidad de moléculas que hay en un mol es el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23. Entonces, Sí, es profe, yo se lo iba a decir. Algunos libros aparece 6,023 en vez de ser algunos 6,022. lo redondean al 23 o al 22. Yo siempre lo he sabido como 6023, pero como en el libro que 23 usamos, por el 23 de la el potencia. 23 así que elevado a más la fácil. exacto, para que sea, por mnemotecnia se acuerden del mismo. Entonces, ¿qué es el número de Avogadro? Es el número de moléculas que tiene un mol. Y también es el número de átomos que tiene un atomogramo. Este número es fijo. Entonces, volviendo al título, mol y molécula. Molécula es cada uno de los pedacitos chiquititos que forman el mol, donde la molécula es expresada en UMA y donde el mol es expresado en gramos. ¿Cuántas? Este sería el conjunto grande. Y quién forma parte o cada uno de los elementos que forma ese conjunto es la molécula. ¿Cuántos? Número de Avogadro. Siempre y fijo. Vuelvo para atrás, antes de avanzar en eso. Yo quería volver para atrás. No puedo. Entonces, este dato me parece muy importante porque cuando hagamos los problemas, en los problemas vamos a ver que nos referimos en general a los gramos, que es lo que sacamos de la tabla periódica para calcular ese valor expresado en gramos de lo que figura. Profe, Pero tenemos que prestar atención que si queremos expresarlo en moléculas o en átomos, y la referencia o el dato que tenemos es en gramos, hay que dividir en el número de Avogadro. Si yo les digo, tengo 1 gramo de agua, ¿cuántas moléculas tengo? Si vos sabes que en un mol hay el número de Avogadro, en 1 gramo, o sea, en 18 gramos hay 6,023, en 1 gramo es X. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros querramos averiguar, siempre lo tenemos Regla que de referir. ¿Cómo? Regla de 3 simple. Una regla de 3. Todos los problemas de estequiometría se resuelven con una regla de 3 simple. ¿Por qué? ¿Qué es una regla de 3? Es tener un valor de referencia y buscar el otro. Ahora les muestro en una pantalla en blanco. Una regla de 3, vos tienes que tener una comparación que sea cierta. Si, por ejemplo, en este hemos dicho 18 gramos en el caso del agua, 18 gramos del agua es 1 mol, esta es 1 mol. Qué feo escribir con mouse. Esto es una igualdad o es un dato que nos sirve de referencia para la regla de 3 que queramos hacer. Si yo les digo, tengo 5 moles, ¿cuántos gramos de agua tengo? Tengo 5 moles de agua. ¿Cuántos gramos de agua tengo? Como saben de esa igualdad, por 18. ustedes simplemente hacen esta regla de 3. Y X va a ser igual 5 por 18 sobre 1. Tienen esta igualdad. ¿Qué más podemos averiguar sabiendo esta igualdad? Que esta igualdad no hace falta que se la den en el problema, la saben simplemente por la tabla periódica. Sacando el valor de lo que pesa esta molécula en gramos, eso es 1 mol. Si yo les digo, en el problema se obtuvieron 0,5 gramos de agua. 0,5 gramos de agua. ¿Cuántos moles se obtuvieron? Simplemente una regla de 3. El dato que lo obtenemos es en los gramos, sabemos cuánto. 0,5 por 1 Dividido 18. O sea, a nosotros... 0,02. Exacto.
Yo para que ustedes entiendan cómo es el razonamiento de las reglas de 3 en estequiometría. Siempre tienen que tener una referencia a la que se van a referir para poder sacar los valores. Por ejemplo, ¿qué otra pregunta puede salir de aquí? ¿Cuántos átomos o cuántas moléculas tenemos en... Tengo 2 gramos de agua. 2 gramos de agua. Y mi pregunta puede ser, ¿cuántos moles hay en 2 gramos? Y hacemos esta regla de 3. Pero también mi pregunta puede ser, ¿cuántos átomos o cuántas moléculas? Y ahí tenemos que usar otra igualdad. Si sabemos que un mol es 6,023 por 10 a la 3. Profe, ¿cuándo vamos a usar ese que era elevado a la 23? 6,023 Justo por... estoy dando ese ejemplo. Ahora lo voy a- Profe, ahí tenemos que hacer 2 gramos, o sea, 18 gramos igual a un mol. 2 gramos, ¿cuántos moles son? Cuando ya tengo los X. moles, saco los átomos. Y sabes que un mol tiene el número de Avogadro, los moles encontrados X. Pero Los vos sabés moles que a mí encontrados X, claro. me parece a veces más interesante partir de todos los datos que genera la igualdad como de entrada. Por ejemplo, les digo que, imaginemos esta ecuación que teníamos en la parte teórica, que era oxígeno más hidrógeno formaba agua. 2 moléculas de agua estaba igualada. Acuérdense que siempre tenemos que tener esta igualación. Entonces, usted tiene la reacción química del problema o de lo que está sucediendo, en este caso la producción de agua. Entonces, ¿qué datos nos aporta esta igualdad que podemos saber? Primero, que sabemos que el hidrógeno pesa 1 gramo, ¿que no? Entonces aquí hay 2 por 2, aquí hay 4 gramos en esta parte de reactivos. Sabemos que aquí hay 4 gramos. ¿Aquí cuánto hay? 16 pesaba cada oxígeno por 2, 32 gramos. Nos va a producir ¿cuánto de agua? 18 por 2, 36 gramos de agua, ¿sí? Esta es una igualdad que surge, a ver, voy a poner otro color para que esta igualdad o esta información surge simplemente de la reacción química del proceso que estamos estudiando. ¿Qué otra Serían 2 cosa? moles de agua, ¿que no, profe? ¿Cómo? Serían 2 moles de agua, ¿que no? Bien. ¿Y el 32 de dónde sale, profe? El peso del oxígeno, si lo busca en la tabla periódica, pesa 16, como han dicho recién. Como hay 2, Ay, de No. 16 Son como 2, se lo multiplico por 2. como hay 2, 16 por 2 es 32. Pero dice el peso en gramos. Yo no tengo la tabla periódica a mano, yo lo uso por internet, por eso. Sí, 16, Es 16. La tabla periódica te dice el número 16, no te dice si es gramo o si es UMA, porque va a depender si estás hablando en moles o estás hablando en moléculas. Eso es lo que quería decirle. Esta igualdad que está en gramos es cierta, pero también es cierta que 4 UMA más, ¿cuántos aquí? 32 UMA, Q nomás voy a poner, va a dar 36 UMA. Esta igualdad también es cierta a partir de la fórmula, porque en la relación de UMA también sucede esto. Ahora hablemos de moles. ¿Cuántos moles son 2 hidrógenos? Vamos a hacer con otro color. 2. 2 moles. ¿Qué quiere decir 2 esto? moles. Porque un mol Mira, 2 moles, 1 y 2. Un mol porque esto, el hidrógeno 2 es una molécula, es una molécula diatómica, pero es una molécula. 2 moles reaccionan con 1 mol de oxígeno para dar 2 moles de agua. Esta, digamos, verdad también es cierta y la sacamos a partir de esto. ¿Qué otro Sería por el número que está adelante, los moles, ¿verdad, profe? Sería por el coeficiente de las moléculas. el número de la igualdad? Esto quiere decir que los moles. Ahora, otra afirmación que podemos sacar de una reacción es el número de moléculas. ¿Esto qué quiere decir? Que 2 moléculas de hidrógeno, en vez de mol, moléculas, también. Vamos a poner otro color para que sepamos que es otra cosa. 2 moléculas, no en mol, porque puede ser expresada en agua, en gramos, moléculas, lo voy a poner así, con una molécula
de oxígeno nos da 2 moléculas de agua. Esta igualdad también es cierta. Ahora, si lo ponemos como número de Avogadro, ¿cuántos números de Avogadro hay aquí? Hablemos de átomos, o pongamos primero en átomos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? Vamos a otro color para que... 4. 4, perfecto. Entonces quiere decir que 4 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno me van a dar 2, 4, 6 átomos que forman la molécula de agua. Lo que les quiero mostrar es que, dependiendo a qué nos estemos refiriendo, de la reacción química, nosotros podemos sacar cualquiera de los datos de la igualdad. Entonces, teniendo esa que es simple, yo les digo, partiendo de 4 o de 2 moles de hidrógeno, ¿cuántos gramos de agua obtengo? Entonces, ustedes vamos a partir de una igualdad, y yo les pregunto, ¿con 4? No, no era con este, era con el... Partimos de 2 moles de hidrógeno. Yo quiero saber cuántos gramos de agua se obtienen. Ustedes en la igualdad de esta saben que con 2 moles de hidrógeno van a obtener 2 moles de agua. Entonces, sabiendo lo que pesa un mol, que es 30, y lo sacan por la fórmula, van a poder hacer una regla de 3. Entonces, propongamos uno. Anoten. Si partimos de 2 gramos de hidrógeno, ¿cuántos moles de agua voy a obtener? Partimos. Partimos de 2 gramos de agua. Ahora sí. De 2 gramos de agua. Y quiero saber, hemos dicho de, ¿cómo les he dictado? De 2 2 gramos gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno. ¿Y cuántos moles de agua vamos a obtener? Entonces, ¿yo a dónde iría? A donde están en gramos. Aquí hemos dicho que con 4 gramos fabricamos 36 gramos de agua. Mi pregunta es, con 2 gramos de hidrógeno, ¿cuántos moles de agua obtenemos? Entonces, si con 4 fabricamos 36, con 2, X. ¿Y X a qué va a ser igual? X 36 por 2 sobre 4, que como es la mitad, sabemos que es 18. Pero 18 es en gramos, y la pregunta mía era en moles. Entonces partimos de la igualdad de moles. Si 36 es 2 moles, 1. 36 es 2 moles, con 18 gramos, X. Y X va a ser igual a 1. ¿Sí? O sea, siempre partiendo de estas igualdades, vamos a poder resolver todos los problemas de estequiometría. Porque siempre podemos hacer una regla de 3 en base a una verdad que tengamos sabida. Porque siempre es una comparación, la regla de 3. ¿Qué es lo que más se puede complicar aquí? Es cuando queramos saber el número de átomos o el número de moléculas. Porque ahí sí tenemos que ver claramente si está expresado en moles o está expresado en moléculas. Entonces, si yo les puedo preguntar, ¿cuántas moléculas tienen 2 moles de hidrógeno gas? Vamos a borrar esto y vamos a... ¿Cuántas moléculas tienen un mol de hidrógeno gas? ¿Cuántos moléculas? Una, profe. No. Porque... ¿Cómo es, profe? ¿Cómo es, ¿Puede profe? repetir? Pregunta.
La pregunta es, ¿cuántas moléculas, no mol, sino moléculas, la incógnita es moléculas hay en 1 gramo de hidrógeno gas? Entonces, ¿qué tenemos que saber primero? Que moléculas es como el más chiquito de mol. Y aquí está expresado en gramos, por lo tanto estamos expresando en mol. ¿Cuántos moles es 1 gramo? 0,5. No. Porque acuérdense que mol es de mol. No, tenés que hacer 18 igual a 1 mol, 1 gramo, ¿cuántos moles sería? ¿Por qué 18 si no estamos hablando de agua? Estamos hablando de hidrógeno. Ah, de hidrógeno. Ah, Entonces, de ¿cuánto hidrógeno sería 2 mol? hidrógeno, o sea, Bien. 2 gramos. 1 mol de hidrógeno es hidrógeno 2. Entonces, 1 mol son 2 hidrógenos. Como el hidrógeno pesa 1, es 2 gramos. ¿Cuántos moles es 1 gramo? Uy, 0,5. X. Entonces, es 0,5 mol. Oh, es que- 0,5 moles. Bien, es 1 gramo. Pero la pregunta es Y ya no está moléculas. bien. Entonces aquí tienen que ir a la igualdad del número de Avogadro. Si 1 mol tiene el número de Avogadro de moléculas, 0,5 moles, X. Entonces X va a ser el número de Avogadro sobre 2. ¿Sí? ¿Cómo es la última parte, profe? Ustedes tienen aquí en moles, y lo que queremos saber es en molécula, y molécula será más chiquito, es el número de Avogadro ahí en 1 mol. Entonces, ¿de qué igualdad parte? Que el número de Avogadro es 6,07, en 1 mol hay el número de Avogadro de moléculas, en 0,5 moles, X. Siempre tienen que tener, para una regla de 3, algún dato de referencia sobre el que se puedan apoyar abajo para sacar una incógnita. Obviamente en las mismas unidades y siempre del mismo lado, lo que son las mismas especies. Por ejemplo, aquí yo quiero saber cuántos moles. 1 mol es 2 gramos. Si yo tengo 1 gramo, este gramo lo tengo que poner de este lado. X. Y por lo tanto X despeja y te da el resultado en moles. Bueno, pero ¿cuántas moléculas serían, profe? En ese La mitad del sustento. número de Avogadro, en vez de 0,5. 6,5 sería 3,011. 3,12 por 10 a la 23, ¿eso es? ¿O 3 nomás? No, 3,0 por 10 a la 23, un número inmenso. Mm. Cuando se operan con números... Profe, puede volver a repetir, no entendí esa parte. Sí, vamos a borrar esta parte para que les sea más fácil. Lo que les digo es que tienen que entender primero el concepto de qué es el número de Avogadro y qué es mol. Hemos dicho que mol es como el conjunto grande. Este es un mol. ¿Y qué es cada uno de los puntitos que tiene adentro la molécula? Sí. Molécula. ¿Cuánto pesaba un mol? El peso de la fórmula expresado en gramos. Si estamos hablando de un mol de hidrógeno, un mol de hidrógeno es un hidrógeno 2 gramos. Entonces, un mol del hidrógeno pesa 2 gramos. ¿Cuántas moléculas tiene? 1 gramo era en el problema que les he dicho. ¿Cuántos moles es 1 gramo? Partimos de qué igualdad para sacar esto. Si 2 gramos es 1 mol, 1 gramo hemos dicho, ¿no? 1 gramo es X. Y X va a ser 1 por 1 sobre 2, 0,5. O sea, eso es en moles. ¿Cuántas moléculas tiene ese gramo? Entonces ahí tenemos que hacer la igualdad de moles. 1 mol tiene el número de Avogadro, que se pone NA para no escribir todo, con un cerito arriba. 0,5 moles
6,23 No, ese es el por número de 10. Avogadro. Aquí hay que dividirlo en 2. La mitad. 5 por el número Claro, claro. dividido en 2. Ese sería lo de arriba, eso que puso en Este sería, claro, aquí, 6,023 por 10 a la 23. Entonces, por 0,5 es como dividirlo en la mitad. Y nos va a dar 3,011 o 0,12 Sí, por 10 a la 23. por 10 a la 23. Ese sería el número de moléculas que tiene 1 gramo de hidrógeno. Ah, ok. O sea, ven que he tenido que hacer 2 cálculos, 2 igualdades, donde siempre nos vamos a tener que basar en una igualdad que no tenga duda. 2 gramos es un mol, sí, lo sabemos, porque sacamos de la tabla periódica que el hidrógeno 2 pesa 2 y que eso es un mol. Y después sabemos que un mol tiene el número de Avogadro y de ahí sacamos la otra incógnita o la otra igualdad. Entonces, lo que quería decirles aquí que lo más importante en esta geometría, primero, es tener la reacción química completa, igualada y correcta, que es esta parte. Una vez que tenemos la reacción química que sucede, el resto lo sacamos simplemente por deducción, por igualación, por regla de 3, de lo que sucede aquí. Esto con respecto a los gramos, a los moles, a las moléculas, a los átomos. Pero hay una serie de circunstancias que tiene que ver con algunas especies químicas que no se portan de la misma manera. Y es el caso de los gases. ¿Qué pasa cuando se tratan de gases? El gas primero tiene una característica, y es la que se llama ley de Avogadro, que si tenemos, imagínense aquí hay 2 frascos, que tienen 2 gases diferentes, nitrógeno en este caso e hidrógeno, pero tienen el mismo volumen, la misma cantidad. ¿Qué dice esta ley de Avogadro? Que volúmenes iguales de gases diferentes, pero a la misma presión y a la misma temperatura, van a tener el mismo número de moléculas. Independiente de cuál sea la especie química de que se trate, el número de moléculas va a ser el mismo, si tienen misma presión, misma temperatura y mismo volumen. Eso es una ley de los gases, leyes de los volúmenes, leyes volumétricas, que es una condición o una característica que hay que considerarla porque en los problemas nos solucionan un montón de cosas. ¿Qué volumen es ese? Es 22,4. Siempre, miren qué fácil, no hay ni que calcularlo, siempre un mol de un gas a la misma temperatura, a lo que se llaman condiciones normales de temperatura y presión, mide 22,4 litros. Y siempre tienen el mismo volumen, aunque sean gases diferentes. Ya lo vamos a fijar mejor cuando veamos algún problema. Entonces, no olvidar el número de Avogadro en los gases. Ay, perdón. Espera un ratito. Entonces, el número de moléculas de cualquier gas, dicho de una manera al revés, ¿cuánta cantidad de moléculas tienen 22,4 litros de cualquier gas? A una temperatura a una presión de una atmósfera y al 0 grado centígrado, que es los 273 grados Kelvin, va a ser siempre igual. ¿Y va a ser cuál? El número de Avogadro, que es lo que tiene, o la cantidad que tiene constante, un mol. Esta es una información que les va a resultar fácil después cuando lo veamos aplicado a los problemas y porque además siempre es el mismo. Volvamos a repasar un poquito qué es el mol. El mol entonces es la cantidad del peso atómico expresado, o el peso molecular expresado en gramos. Y la manera como se ha sacado de que era este número de Avogadro
ha sido experimentalmente, pero se ha visto que es fijo y es constante para todos los moles. Todo mol tiene siempre el número de Avogadro de moléculas o de moles si nos estamos refiriendo a un mol o un átomo gramo. En el caso de que sea el carbono, que es un átomo, va a tener el átomo gramo, o sea, 12 gramos del carbono, van a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Este nombre, que se llama el número de Avogadro, es así porque lo descubrió, digamos, este químico llamado Avogadro. Entonces, si sabemos que el carbono tiene 12 gramos en su peso, en su valor de la tabla periódica, y equivale a lo que se llama 12 gramos es el peso de un átomo gramo. Ahora yo les digo, ¿cuántas moléculas tienen 36 gramos de carbono? No me fallen. 36 El número de átomos. Avogadro por 2. ¿Con cuánto? El número de Avogadro por 2. ¿Por qué por 2? 36. Yo digo que 6. No sé si estará bien. ¿No? Vuelvo a preguntar, no han prestado atención. Un mol tiene el número de Avogadro de moléculas. Un átomo gramo tiene el número de Avogadro de átomos en esa cantidad, en ese átomo gramo. Si el carbono pesa 12 gramos o 12 como valor de tabla, un mol el carbono no es una molécula, sino es un átomo. Entonces el átomo gramo del carbono pesa 12 gramos. Si yo tengo 36 gramos de carbono, ¿cuántas moléculas tengo? 3. Son 3 moles. Son 3 moles, pero yo te pregunto cuántas moléculas. Sería 1,8 por 10 a la 24. Perfecto. O sea, 10, pues, póngame. 3 números de Avogadro. Claro. 3 números de Avogadro. Claro, de 12 es 1, 36, ¿cuánto es? Son 3, Son y tres. 3 por 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 3 es 18 por 10 a la 3 o 1,8 por 10 a la 24. ¿De átomos o de moléculas? ¿Cómo hizo el cálculo, profe? De átomos. Si un De átomos, moléculas. átomos o moléculas. Los dos. No. El carbono no es una molécula, Es un átomo. es un átomo. Entonces son 3 números de Avogadro de átomos. De átomos. Porque estamos hablando de átomos. ¿Sí? No. Vuelta. Fíjense el peso molecular del calcio. 40. 40. Si yo digo 40 gramos de calcio, ¿de qué estoy hablando? ¿De un mol, de un átomo gramo, de una molécula o de un átomo? ¿De un mol? No, porque el calcio es ¿Cómo, profe, cómo? El valor de tabla periódica del calcio es 40. Si yo les digo 40 gramos de calcio, estoy hablando de un mol, de un átomo gramo, de una molécula o de un átomo Átomo gramo. De un átomo. Átomo gramo, sí. De un átomo gramo, porque le estoy diciendo 40 gramos. Es de un átomo gramo. Acuérdense que el valor de la tabla periódica es un valor sin unidades. Si vos le pones UMA al lado, estamos hablando de átomo o de molécula. Si vos le pones gramos, estamos hablando de mol, si es una molécula, o de átomo gramo. Átomo gramo. De átomo. Entonces, si yo le hablo de calcio, 40 gramos de calcio son, o es, un átomo gramo. ¿Sí? Ahora, díganme cuántos átomos puros
hay en 40 gramos de calcio? Repito, 40 gramos de calcio es un átomo gramo. ¿Cuántos átomos hay en 40 gramos de calcio? ¿1600 o nada que ver? Ya no sé qué estoy ¿Cuántos qué, haciendo. profe? ¿Cuántos átomos hay en 40 gramos de calcio? 6,02 por 10 a la 23. Correcto. ¿Quién es ese máximo? ¿Máximo? Maxi, profe, Maxi. 376. Póngame 10, profe. Ya te pongo bien. Soy un capo. Así me parece. Él estudia medicina, profe. Ah, bueno. ¿Qué tiene que ver? Justicia, eso. Realmente, no, Yo no he visto química en Has mi visto- vida, he visto química, profe. Téngame Yo paciencia. nunca vi química, profe. Mira vos. Es cuestión de, esto es un concepto simple, o sea, no entiendo por qué se hacen lío. Es el mismo Yo valor, iba a si decir, pongo pero no la quería. palabra gramo o no. Ahora, si les Pero, explico profe, ¿eso no era para las moléculas? para las ¿No moléculas, era el paso de... Y los átomos. Ah, y los átomos también. en los Entonces, átomos. un átomo es igual a 6,0 a la 22 por 10 a la 23. Un átomo gramo es 6,022 por 10 a la 23 átomos. Átomo gramo es el conjunto grande. Átomo es el que forma parte del átomo gramo. Mol es el grande. Molécula es lo que está dentro. Molécula es la unidad. El mol es el conjunto de todas esas. Claro, ahora sí, ahora sí. Bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, el cloro. El cloro es un gas. ¿Cuánto pesa el cloro? 25,5. 35. 35,5. Ese es el peso correcto. 35,5 gramos. ¿Es un átomo o una molécula? La molécula. No. Ah, Es uno. Si es uno, es un átomo. Pero como es un gas, el gas es cloro 2. ¿Cuánto pesa una molécula de cloro? Es diatómico, claro. ¿Cuánto pesa una molécula gramo o un mol de cloro? 71. ¿Qué? ¿Qué unidad me vas a decir al lado? Átomo. Átomo no es una unidad. ¿Es gramos o es un? Átomo gramo. Claro, átomo gramo. No me están entendiendo. La unidad que se le pone al lado es o gramo o UMA. Gramo si estamos hablando de mol, UMA si estamos hablando de molécula. Gramo si estamos hablando de átomo gramo y UMA si estamos hablando de átomo. ¿Sí? Entonces si yo les digo 35,5 gramos de cloro, ¿a qué me refiero? ¿O a qué equivale? 35,5 moles. 35,5 No, gramos. un mol. 35,5 gramos No, es no un sé mol. nada. 35,5 gramos es un atomogramo, porque es el peso de la tabla de 1. Ahora, si les digo 70 gramos, 70 Sería el 21. diatómico. que es diatómico. ¿Qué es ya? ¿El peso de qué? Si es 2. De un De la mol. 2 molécula. átomos gramos. De una molécula, gramo, o de un mol. Ahora, la pregunta es, en 35, 71 gramos de cloro, 71 gramos de cloro, que es el peso de una molécula, ¿que no? En 71 gramos de cloro, ¿cuántos átomos de cloro hay? 6,02 por 10 a la 23. Por ¿Qué? 2. ¿Qué? Por 2. 6,02, ¿qué? ¿Y por 2 qué? Átomos.
pero pasa que me lo dice suelto, ya no sé si es el que es por 2 Ah, Tira, adivina ahí. La tiran para pegar, profe. A ver. o atomogramo. A ver, lo escribo aquí. Estamos hablando del cloro, Está que es explotando un la gas cabeza. y por lo tanto la fórmula química del cloro es cloro 2. Yo le digo, tenemos 70 gramos. No, 70 no, 71, porque 71. Sí. es 35,5. Tengo 71 gramos, ojo con esto, es gramos de cloro. ¿A qué me equivale esto? Hemos dicho que si pesa el cloro 35,5, si le ponemos la palabra gramos, 35,5 pesa un átomo. Como aquí hay 71, esto es lo que pesa un mol, no una molécula. Si aquí dijese UMA, es una molécula. Pero aquí dice gramos, entonces un mol pesa esto. ¿Sí? ¿Por qué? Pero no eras 70, antes había dicho que era un mol, Y es o era una molécula. Y sí, un mol. un mol, porque estamos en gramos. Y una molécula sería 35. En cambio, una molécula, Sería 35 no, eso es un átomo. de gramos. Un átomo. Un átomo. Ah, un Entonces, átomo. estos 71 gramos de cloro son un mol de cloro, ¿que no? También son 2 átomos gramos, Sí. porque un átomo gramo es 35,5. 35,5. Bien. Ahora, ¿cuántos átomos hay? Primero, ¿cuántas moléculas? Oh, esto es una M, aunque no crean. Moléculas hay en 71 gramos. En un mol sabemos que hay ¿cuántas moléculas? El número de Avogadro. Ah, Entonces, aquí 6, hay 6,023 por 10 a la 23 moléculas en un mol. ¿Y cuántos átomos hay? lo mismo, nada más que por 2. Exactamente. Ahí está, la pegado. Vamos. Número de Avogadro. Vamos. Bien, pero aquí son átomos. Viejo nomás. ¿Entienden por qué? Porque estamos hablando de gramos, que es el Sí, conjunto profe, ahora ya lo grande entendí. que adentro tiene el número de moléculas que equivale al número de Avogadro de moléculas, o 2 por n, porque hay 2 átomos. Ahora, esto es un gas. Y yo les pregunto, ¿qué volumen ocupa este gas? Si son 71 gramos, es un mol. Y siempre un mol de gas 22,4. obviamente, es 22,4 Claro. litros. Siempre. Aquí no hay que calcular. Pongo otro ejemplo, Siempre. profe, así. ¿Cómo? Pongo otro, diga otro, así vamos. Y otro ejemplo, porque Está más todavía clarito. No lo casas. Bueno, A ver, ahora vamos a otro. Yo ya quiero Ya. empezar para ver si está bien. Ya. no sabe cómo guancho. ¿Arranca o no arranca? Otro ejemplo. Sí, vamos a hacer una molécula más complicada en el sentido de que tenga más átomos. El amoníaco, que es nitrógeno, hidrógeno 3. Esto es una molécula. Fíjense el peso del nitrógeno. 14. 14. ¿Cuánto hablamos? Más el hidrógeno que hemos dicho 1, 15, 16, 17 gramos. 17. Sí. Pero yo en vez de ponerle 17, que sería la suma, les voy a poner 34. 34 gramos. Entonces yo tengo 34 gramos de nitrógeno. Y yo quiero saber a qué equivale todo esto. Vamos a hacerlo, digamos, en Serían 2 moles, profe. ¿Cuántos moles? 2, porque sabemos que 2 moles. es 17 gramos. 34 gramos, que es el doble, son 2 moles. Bien. ¿Cuántas moléculas son estos 34 gramos?
Sabemos que un mol es el número de Avogadro. ¿Cuántas moléculas va a haber? 2 por el número de Avogadro. 2 por el número de Avogadro de moléculas. ¿Cuántos átomos hay en una fórmula? ¿Cuántos átomos tiene el amoníaco este? Bien. ¿Qué Vamos. dice? Despacito. 4. Ya pego de. Un nitrógeno y 3. Entonces, ¿cuántos átomos hay en estos 34? 4 por 4 por número de- 6,02. 4 por Por número de día de- Avogadro. 4 por el número de Avogadro es 1 mol, pero aquí hay 2 moles. Entonces es 4 por 2 y por el número de Avogadro. Ah, Porque aquí son 2 moles, no es 1. Si fuese Claro. 1 mol, es 4. Pero 2 moles es por este 2. Este 2 es por la cantidad que hay. ¿Se entendió? Esto es átomos. ¿Sí? sí. ¿Y cuántos? Bueno, yo les voy a poner de átomo gramo, pero eso depende de qué. ¿Cuántos átomos gramos hay de nitrógeno? 1. O de hidrógeno, hagamos porque es 1 para que el cálculo sea más fácil. En una molécula, en una molécula gramo, en un mol, hay 3 gramos, ¿que no? Sí. La pregunta es, ¿cuántos átomos gramos de hidrógeno hay en 34? Como son 2 moléculas, las que caben aquí, es 3 por 2, 6 gramos de hidrógeno. Porque los átomos gramos es en gramos. De hidrógeno son la cantidad de átomos gramos de hidrógeno que hay en esto. O cuánto hidrógeno hay en 34 gramos de amoníaco. Y 28 de amoníaco. Y 28 de amoníaco. En 34 gramos De nitrógeno. Mónica, de nitrógeno. de nitrógeno. sería. Sí, sí. ¿Entienden cómo de simplemente una fórmula, la cantidad de datos que podemos obtener? Y si este es un gas, que el amoníaco es un gas, ¿qué volumen ocupan 34 gramos de amoníaco? 48,4. Es 22,4 No. por 2. 44,8. 22,4 por litros. 2. Punto. Y sí, 44,8 litros. Bien. ¿Ven todos los datos que podemos sacar simplemente por saber, por ejemplo, los gramos? O sea, son igualdades que las sacamos de tabla periódica, que no hemos calculado más que por 2, por 3, de acuerdo al valor. Con esas igualdades se pueden responder casi todos los problemas de estequiometría. Es cuestión de hacer bien el razonamiento para poder saber qué es lo que pregunta y qué datos tenemos y cómo los obtenemos. Profe, perdón, al final, ¿por qué he hecho 22,4 por 2? O sea, ¿por qué Pues por son 2 2? moles. Primero porque sabemos que el amoníaco es un gas, tenemos que saber qué especie química es. Claro. Y después por la ley de los gases, que todos los gases, sea el que sea, un mol ocupa 22,4. Como aquí había el peso Ah, claro, como son 2. Claro, claro. por 2. Ahora sí. Bien. Vamos Con otro profe. a ver si hay otro. Terminemos la parte de teoría para que veamos más ejemplos. Y yo el jueves voy a estar con ustedes cuando hagan la parte práctica, porque como este tema es importante y de este depende mucho el parcial, yo quiero que lo entiendan bien y lo practiquen. En lo posible le vamos a dar los ejercicios para que los lleven resueltos, cosa que ustedes podamos sacar las dudas. Porque si ustedes lo entienden, esto es fácil. Y el parcial es estequiometría y nomenclatura nada más. Así que me interesa. Fácil, profe. Bueno, ojalá. ¿Cuándo era la fecha del parcial? El 28. 28 es. Me acabo de fijar yo hace un rato. Sí. O sea que Es para los capos. hay que practicar porque lo tenemos que tener Chile. Yo creo que todos promocionen. Esto es una materia que es linda entenderla. Entonces, después de estudiarla. Hermosa la materia, profe. ¿Qué pasa si no entiendo, profe? Sí, profe, a mí me encanta la materia.
Hay que entender. No la sabía nada de existencia y química y ahora me practicar. gusta. Y si no es preguntarme, tienen el número de celular mío, así que me tienen que preguntar todo lo que duden. Y practicamos y les mando un video si es que algo no lo entienden. ¿Qué les muestro aquí? Es como para que entiendan de nuevo qué es un mol y qué es una molécula. Miren en este dibujito. Mickey Mouse. El Mickey Mouse, las orejas del Mickey Mouse. Es el conjunto que está formado por cada uno, es como los hologramas. ¿Se han visto que alguna vez los hologramas dicen que cada una de las figuritas es esto, aunque no crean, lo sacó como holograma en la diapositiva, no sé si lo ampliamos realmente se ve. Pero es para que entiendan lo del número de Avogadro. El número de Avogadro es el número de partículas chiquititas que hay dentro de ese todo, que es lo mismo. Ven aquí, es un mouse grande, pero está formado por cada una de las moléculitas chiquitas que lo forman. Esto es un mol, esto es una molécula. Esto también es un atomogramo, y este podría ser un átomo. Aquí es una molécula porque tiene dos elementos distintos. Si hubiera sido todo igual, era un atomogramo y un átomo. Bien, ¿qué otro detalle, para complicarlo un poquito más, hacemos en los cálculos estequiométricos? ¿Qué quiere decir estequiometría? Simplemente medir cuánto de cada elemento hay, o cuánto se forma, o cuánto se genera. ¿Qué cálculos estequiométricos podemos necesitar sacar? ¿Cuánta sustancia ha reaccionado? ¿O cuánta sustancia se ha producido? Entonces, para eso necesitamos, como hemos dicho, anotar bien la reacción, igualarla correctamente para poder obtener esos datos, saber quién es el producto, quién es el reactivo, y después, con los datos que se nos dé, siempre van a poder sacar estas formas. ¿Qué dato existe? Un dato muy importante que es lo que se llama reactivo limitante. Cuando nosotros tenemos dos reactivos que van a reaccionar entre sí, ¿qué puede pasar? Que uno esté de más y el otro en menor cantidad. Entonces, suponiendo que una reacción hipotética cualquiera de A más B, reaccionan en partes iguales, 2 de A con 2 de B, para formar 4 del producto AB. Pero ¿qué pasa si en vez de poner 2 y 2 pongo 10 y 2? Obviamente que el que pongo 10 me va a sobrar, porque como esa reacción es 2 a 2, van a reaccionar 2 y me va a sobrar 8 de ese A. Pero del B va a reaccionar todo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué reacciona solo 2? Porque en realidad no hay suficiente B. Yo necesito A y B para que reaccionen. Tengo poco B, me sobra A, solo puede reaccionar el total del poquito de B que he puesto, pero me sobra A. A ese reactivo que está en menor proporción es lo que se llama reactivo limitante. Es el reactivo que limita la reacción, que la frena, se acaba y no puede seguir. Eso es un reactivo limitante, que es muy común o importante en todo lo que son reacciones químicas o fabricaciones de productos químicos, donde hay que poner una proporción exacta si uno quiere que las dos cosas reaccionen. Por lo tanto, lo que generalmente hay que determinar cuál es el reactivo limitante en las proporciones que se ponen. Y no siempre es el que numéricamente es más bajo, sino que depende de los coeficientes, o sea, de la proporción como reacciona. Por ejemplo, tenemos 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno para formar agua. Miren la reacción. La reacción que hemos dicho para formar el agua eran 2 moles de hidrógeno cada mol de oxígeno para formar el agua. Entonces necesito una proporción más o menos del doble de hidrógeno por una proporción de oxígeno para formar la molécula de agua. El hidrógeno es 1 gramo. O sea, yo necesito 4 gramos de hidrógeno cada 36 gramos de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. ¿Qué puede pasar? Que la cantidad que pongamos sea, en este caso, 10 moles de hidrógeno, 10 de este, y 7 moles de oxígeno. Si hemos puesto 10, va a reaccionar con 5 y le va a sobrar 2. Es el dibujito que está aquí. Sobran estos 2 moles de oxígeno. ¿Por qué? Porque Y el limitante sería el hidrógeno. ¿quién sería el limitante aquí?
El hidrógeno, porque el excedente sería el oxígeno. El que está en exceso el oxígeno. Entonces el limitante es el hidrógeno. Perfecto. Lo tiene bien claro. ¿Han entendido bien entonces la reacción? El que queda sin Profe. reaccionar es el que está en exceso. El limitante es el que reacciona entero. Obviamente que por cada 10 moléculas de agua, de hidrógeno, sobraron 2 de oxígeno. Entonces, reactivo limitante se consume por completo y limita la cantidad de producto que se forma, por eso la palabra de reactivo limitante. Y otro concepto es el rendimiento. Esto es muy fácil porque en la vida diaria se entiende y es, si yo les digo, tengo 100 gramos, pero no ha reaccionado entero, le ha quedado un poquito sin reaccionar por distintas causas, porque sea impuro, porque la temperatura no ha sido la correcta, porque la posición en la reacción química depende del tipo de instrumento que se ha utilizado, y ha quedado una parte sin reaccionar. No tiene que ver con que sea limitante o no, sino es la eficiencia del proceso, y eso es el rendimiento. ¿No se lo podría igualar, profe? ¿Cómo? ¿Se podría igualar o no? ¿Igual a qué? A esos que sobran, digamos. Vos cuando estás hablando de una reacción química, la reacción química tiene que estar igualada, porque si no, no sucede lo que dice. Ahora, lo que agregas como producto para que puedes poner más de uno que del otro, no quiere decir que modifica la igualación de la reacción es la misma. Lo único que va a pasar es que va a quedar un excedente. Exacto, queda un excedente o no reacciona. O directamente no reacción, porque le Eso falta estamos limitante. hablando de nuevo de reactivo limitante. Ahora estamos pasando a otro punto, que es el rendimiento de una reacción. El rendimiento es cuánto reacciona, pero por la reacción misma, porque algo le pase a la reacción. Entonces, va a haber lo que se llama un rendimiento teórico y es lo que debía producirse si hubiera reaccionado todo. Eso es la reacción, el rendimiento teórico. ¿Y en qué va a basarse? En el reactivo limitante. Hace un rato teníamos 10 moléculas de hidrógeno más 7 de oxígeno, y el rendimiento teórico es que se formen las 10 moléculas de agua, reaccionando todo el reactivo limitante. ¿Sobrarán 2? Sí, porque sobra. Pero si toda la reacción funciona perfecto, todo el hidrógeno va a reaccionar con el oxígeno que necesite para formar las moléculas de agua. Ese es el rendimiento teórico. Ahora, ¿qué pasa? No siempre sucede eso. A veces, inactivo, mala calidad, impureza, no reacciona todo. Entonces, la cantidad de producto que se forma es menor. Entonces, hay que calcular qué rendimiento real tuvo la reacción. Y eso es el cálculo del rendimiento. Estas serían causas por las que puede suceder esto, no reaccione todo, el té hidratado o de mala calidad, entonces se dan otras reacciones y no el producto que uno quiere. En las fábricas esto es muy importante definirlo, cuál sería el rendimiento teórico y cuál es el rendimiento real, porque tiene que ver con los costos de producción y porque tienen que modificar probablemente algunas características del proceso para que el rendimiento sea mejor, porque eso, digamos, es el objetivo del proceso de la fábrica o de lo que se esté produciendo. Que sea eficiente, profe, y eficaz. Exacto. Rendimiento tiene que ver con eficacia. Entonces, el rendimiento real, ¿cuál va a ser? El que se obtenga experimentalmente y va a tener que ver con una serie de procesos que es esto. Entonces, ¿qué se hace? Se divide el rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100 y ese es el porcentaje de rendimiento de la reacción. Entonces, yo tenía que obtener 100 gramos, sí, pero he obtenido 80. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de mi reacción? 80 dividido 100 por 100, 80%. Yo tenía que obtener 12 gramos y en realidad obtuve 11. Divides 11 sobre 12 por 100 y ahí te da el rendimiento real de tu reacción. ¿Se entendió?
Sí, profe. Bien, esto es la teoría para entender. Una sola cosita quedó, pero que eso no hacía falta ni que lo pongamos en teoría, pero tiene que ver con pureza. Si yo les digo, parto de una reacción química donde pongo 5 gramos de A y 5 de B, pero les digo, mi compuesto A no está puro, tiene 5 gramos de impurezas. ¿De cuánto parto realmente? ¿Cómo, profe? Voy a hacer una reacción química en la que pongo 5 gramos de A más 5 gramos de B. Pero les digo, Ajá. el reactivo A no es puro, tiene un 5% de impureza. Si he partido en 5 gramos, en realidad, ¿cuántos de esos gramos tenemos? Hay que calcularlo. Y casi todo. ¿Cómo se calcula eso? Tengo una regla de 3, como todo en la... 5, si 5 es 100, Si 5 es X 100, el es igual 95 es a X. 95. 5 es 100. Sí. Y 5 es 0,0. Y ustedes pueden sacar ahí o el No, porcentaje de pureza o el porcentaje de impureza para restarlo. A ver. Si yo les digo que tengo 5 gramos, pero no es puro, sino que tiene un 95 gramos de pureza, o lo que es lo mismo, 0,25, profe, sería, creo. o lo mismo que es decir Y que 5 5 gramos... es 100, 5%, ¿cuánto es? Y ahí usted tiene que calcular. Yo, ya, sí también lo tengo. Ya. Si 5 es el 95, perdón, 5 es el... 4,75. Exacto, eso me gusta más, ese debe ser. 95% es X, y X sí debe ser 4,75. Sí, porque 5 dividido 100 por 95. Bien, entonces, ¿para qué sirve esto? ¿O por qué es importante tener en claro esto? Si yo les digo, parto de una solución, o 5 gramos de una solución al 95 gramos de Claro, pureza, 0,25 serían los 5% restantes. claro que lo hay que restar. Entonces, si yo les digo, partimos Ah, de una solución que es al 95% de pureza, o que tiene el 5% de impureza, en realidad no estoy partiendo de 5 gramos, tengo que calcular de cuánto estoy partiendo, que es 4,75, que es el dato en el que yo tengo que tomar en la igualdad para hacer los cálculos que siguen. Entonces, cuando hablamos de impurezas o de pureza, es un dato que hay que calcularlo al comienzo de la reacción. No podemos partir del dato que dice, sino del dato obtenido después de calcular lo verdadero que hay en esos 5 gramos del reactivo del que se habla. Pureza, impureza se calcula al comienzo. En cambio, rendimiento es siempre al final. Se hace todos los cálculos en base a una reacción teórica y al final se saca cuánto en realidad es el rendimiento de la reacción de acuerdo al caso de que se haya pedido. Entonces, hagamos un ejemplo. Tenemos una reacción química de obtención de un hidróxido, como puede ser, por ejemplo, hidróxido de potasio. Sí. Potasio, acuérdense cómo se hacía un óxido que es un polvo, óxido de potasio. Acuérdense que el potasio tiene valencia 1, el oxígeno tiene valencia 2, así que esta es la fórmula del óxido de potasio. No existe más que una sola valencia del potasio, por lo tanto, 2, va aquí un 2, entonces aquí es un 4. Ahí está igualada la reacción para la producción o para la formación del óxido de potasio. Entonces, la pregunta es, si partimos, vamos a cambiar de color, si partimos de 10 gramos de potasio al 80% de pureza, más o con
22,4 litros de oxígeno. Mi pregunta es, ¿cuántos gramos de óxido de potasio se forman? Una pregunta. Otra pregunta. ¿Cuántos moles de óxido de potasio se forman? Y la otra pregunta es ¿cuántos átomos? El primero es 8, profe. ¿Cuántos átomos de El oxígeno? 80% de... A ver, tenemos los datos ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular en realidad de cuántos gramos de potasio partimos. Como no es puro, estos 10 no son ciertos. Entonces, lo tenemos que calcular. ¿Cómo? Si 10 gramos era... 8 gramos, profe, más 16 del otro. Bien, 10 gramos es el 100% de pureza, pero nos dice que es el 80, por lo tanto, es X. Y este X va a ser 8. Entonces partimos de 8 gramos. Bien, pero lo que podemos sacar primero es la igualdad. Vamos a ver en realidad en la reacción química original cuánto reacciona con cada cual. ¿Cuánto pesa un potasio? ¿Cuánto pesa un potasio? 29. 29, profe. ¿Y 29 por 4 cuánto es? 39. 39 por 4, 4 por 4, 16, menos 4, 160, 150 y... 156. 6. Bien, 156 gramos van a reaccionar con 32. 32 si hablamos en gramos. Pero también gramos, sí, podemos sí. hablar en litros No, y es o 22,4 sea, un mol. litros. O si hablamos en moles, un Un mol. mol. Porque aquí está uno solo, es fácil. Pero este 156 gramos lo transformemos en litros y en moles. En litros no, porque esto no es gas, pero en moles sí. ¿Cómo me harían para transformar estos 156 gramos en moles? 39 sería un mol. ¿Y 156? Son 4 moles. 4. 4 moles. No hacía falta el cálculo, pero yo para que El ustedes... coeficiente con no te lo decía. No, claro, pero para que entiendan los chiquitos. Ya. El de... Muy bien, así me gusta. ¿Y cuánto es un óxido de potasio? No se me ofende. 5. ¿Cuánto? 5. No, en peso, en gramos. 2 potasios, que serían 4 más 1 oxígeno, más 2. ¿Cuánto pesa todo esto? 156 más 32. 178. 6, 7, 8, 5, 6, 188 sería. ¿Sí? 188. Bien. 188 gramos. O 2 moles. No es un gas, por lo tanto en litros no lo podríamos poner. Si no serían 2 litros, o sea, 44,8 si hubiera sido un gas. Bien. Entonces, esta igualdad es con lo que vamos a tomar de referencia, que nos tiene que servir siempre para la comparación. Y lo podemos comparar cruzado. ¿Cruzado en qué sentido? Yo puedo decir 4 moles reaccionan con 32 y me obtenemos 2 moles. O sea, cualquiera de estos nos tiene que servir para comparar con este para lo que da esto. Entonces, de la misma manera aquí, 8 gramos. Si 156 gramos reaccionan con 22,4, 8 gramos, ¿con cuántos reaccionan? ¿Cuántos de estos 22,4 van a reaccionar? Podemos sacar por una regla de 3 directa de aquí. Pero en realidad lo que nos interesa es saber cuántos de esto, potasio, del óxido de potasio. Con 56 gramos se fabrican 188 gramos de este. Con 8, X. Y ahí sacamos X. Profe, no. No, ¿qué? El calculito de abajo no estaría mal. No sé, yo creo que no sería 8. Sería sacar 16, que sería el total del 100%. Si 10 gramos si hubiera sido puro, es el 100%. Creo que sería 16, 100 y abajo 80.
quedaría un ¿Por qué 16? 12, 16, si no estamos hablando del oxígeno, sino del potasio. Todavía, porque reaccionaría con 16 gramos. sí, pero eso no es lo que estamos sacando. Cuando uno parte de una reacción, lo que primero tiene que saber es qué tipo de pureza tiene, por lo tanto, de dónde está partiendo. Y aquí estamos partiendo de 10 gramos, que es lo que dice el problema. Pero dice que esos 10 gramos no son puros, son al 80 gramos de pureza. O sea, ¿qué quiere decir? Que de cada 100, 80 son puros. Entonces vos puedes hacer la igualdad como lo entiendas mejor. En 100 gramos de potasio, 80 son verdaderos y 20 son basura. Si yo parto de 10, ¿cuánto tengo de verdad? X. Y X aquí, de nuevo es 10 por 80, 800 sobre 100, 8. O también es lo mismo que decir, si 10 es el 100%, el 80% es X. Y X también me da 8. El razonamiento lo puedes hacer para donde te guste, pero el valor te va a dar siempre 8. Entonces, ¿qué quiere Profe, decir? ahí arriba es 9,6. Ah, no. Ahí en gramos del No coso. es lo que es que todavía, sino que para que entienda del otro compañero. Quiere decir que no partimos de 10 gramos, partimos en realidad de 8. ¿Sí? Y ya con eso hemos pasado la primera barrera, es saber qué pasa con estos 10 gramos que no eran puros, eran 8. Entonces, ahora queremos saber esto. ¿Cuántos gramos de este óxido de potasio se obtiene? Entonces vamos a la primera igualdad. Alguna que me relacione gramos con gramos. Y aquí tenemos una. 156 gramos de este potasio producen 188. La pregunta es, con estos 8 gramos, ¿cuántos de este óxido de potasio se van a fabricar? Y ahí tenemos que X va a ser igual 8 por 188 dividido 156. Si alguien tiene la calculadora, lo saca. 9,6. 8 por 188 dividido 156. 9,6. ¿Alguien lo había sacado? Sí. Entonces, esta primera pregunta es esa. 9,6 gramos de óxido de potasio. O sea, ya Profe, en esos resultados también se redondea o se... sí, siempre se redondea a 1 o 2 cifras decimales dependiendo de los datos, cómo te los aporte. Entonces ya sabemos cuántos gramos, 9,6. Ahora, lo que nos pide aquí es transformar estos 9 gramos, por ejemplo, en moles. Entonces tenemos que saber cuánto pesa un mol y dividimos esto en moles. ¿Cómo hacemos eso? 188 dividido 2 sería un mol. Exacto, dividido 2, porque acuérdate que aquí hemos dividido por este 2. Entonces, un mol es... Dividido en 188 por 94. Entonces, 94 gramos es un mol. Hemos obtenido 9,6. Por lo tanto, va a ser X. La regla de 3 es 9,6 por 1 dividido 0,1. 0,1. Entonces, ¿qué es 0,1? Es esto, moles de este óxido. Ahora, Igual, profe, se podía hacer la operación con el otro, o sea, 188, 2 moles, 9,6, ¿o no? claro, sí, mientras sea una igualdad verdadera, tiene que dar exactamente igual. ¿Entienden lo que dice el compañero? Que de aquí podemos saber directamente que 188 eran 2 moles, porque lo hemos sacado aquí. Entonces, 9,8, 9,6, X. Por 2 dividido, da de nuevo 0,1. Y átomos, aquí átomos sí hay que razonar. No se olviden que el mol tiene el número de átomos
multiplicado por el número de Avogadro y por cómo está escrita la fórmula. Entonces, si De la oxígeno. fórmula es esta, ¿qué quiere decir? Que una molécula, no mol, Un átomo. una molécula, ¿cuántos átomos tiene? 2 más 1, 3 átomos. Sí. Entonces, esta cantidad de moles va a tener, porque es los moles por el número de Avogadro por el número de átomos. Entonces va a ser por 3 por el número de Avogadro, este va a ser el número de átomos. Ah, Ah, como acá decía, de oxígeno, O mono. nomás ahí. No, no es, no Claro. es totales, es de oxígeno, es 1. Claro, por eso Entonces, decía uno uno solo. nada más, perdón. Si era, aquí va a ser, ¿han entendido lo que he hecho? 1. Claro, si era de... Número de oxígeno, me refiero. Sí. Hubiera dicho en total, de átomos en todo los 9,6 gramos, sí teníamos que multiplicar por 3. Si no, multiplicamos por 1 nomás porque en realidad El la oxígeno pregunta tiene uno. es átomos de oxígeno. ¿Sí? Sí, sí. Esto no es difícil, pero sí hay que practicar porque hay que razonarlos en cada problema de acuerdo a lo que preguntan. Lo importante aquí es entender estos 3 conceptos, 4. Mol, molécula, átomo, gramo, átomo. Entender lo que es un rendimiento, que es al final de la reacción, y lo que es una pureza, que es al comienzo de los reactivos, de los que partimos. Y con eso resolvemos todo. Le voy a pedir al profesor Schulte que les mande los ejercicios para que el jueves los tengamos resueltos, cosa que podamos controlar los resultados, entendiendo cómo se resuelven, cómo se razonan, porque una vez que le agarran la mano, esto es fácil. Y así quiero que sea. Además, esto ustedes piensen que les ayuda mucho más a estimular la capacidad de razonamiento. Los que son inteligentes se van a dar cuenta que esto enseguida lo entienden y lo empiezan a practicar fácil. Sí, Profe, profe. ya lo entendí. Ya sabía que iba a hablar uno de los dos. Profe, yo me quedo... ¿Qué materia me quedó, profe? Uno de los dos. El Tiago. Uno de los dos iba a saltar. Chao, nos servimos. Es fácil esto, profe. ¿Es fácil o no? Sí. No, Sí, profe, sí. Y para los inteligentes es fácil, profe. por eso no es fácil. Inteligente, dice. Como todos son inteligentes, todo tiene que ser. Profe, ¿va a subir la clase de YouTube? Sí, apenas ahora termina. Ah, bien, para verla como 7. Pero igual no hace falta, profe. Bueno, Sale un César, No, maestro, profe. no, si hace falta. nos vemos el jueves entonces. El jueves es, ¿no? Ya, profe. Bueno, profe, no pasa nada. No, profe, nos vemos. Profe, Profe, ¿podría revisar ahí en la plataforma que el PDF que cargaron ayer o no sé cuándo lo Sí. cargaron no se puede descargar? ¿El de Porque este que no está hace? disponible. No, No, a el ver, te lo digo cómo es. las unidades que agregan, no sé Anoche si las son he páginas que habilitado agregan. todas. Creía que se veían, ahora chequeo. Avísenme Pues el cuál power, dice. Equilibrio químico. de equilibrio químico. Eso Sí, sí. anoche lo había activado, Bueno. creía que se veía. Ya controlo y si no, vuelvan a decirme, por favor. Listo, Ya, profe. profe. Muy bien. Y la autoevaluación esa que Profe. está ahí, ¿es ¿Cómo? para hacerla hoy? La autoevaluación que hay ahí. Están abiertas para que la hagan. Acuérdense que las autoevaluaciones son hasta el día antes del parcial, que quedan abiertas. Ajá. Listo. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao, profe. Chao, se lo retira el campo, profe. Sí, sí.